días, bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Como cada mañana de sábado estamos con ustedes gustosamente. Bueno, yo sí, pero hay algunos que están tristes por el clásico, por supuesto. No, al contrario, al contrario. Muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Gustosamente hoy, más que nunca, me da gusto verte. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Por qué, No sé. Me extraña toda la semana. Te extraño mucho. Te veo de lejos nomás. ¿Verdad? Nos damos el pase nada más. ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos listísimos para hablar sobre todo lo que ha sucedido durante la semana, que ha pasado bastante, ¿no? En las últimas semanas está pasando bastante como para comentar. Pasan cosas en este país, ¿no? Siempre pasan cosas en este. Es habitual. Bueno. Gracias por estar ahí. Esto es Diálogo Abierto vía Nacional, vía TV Perú y por supuesto en Internet a través, todo el planeta a través del Internet. Bueno, vamos rápido, nos dicen, vayamos rápido porque tenemos mucha información. Y efectivamente, vamos a revisar lo que ha pasado en la semana y la alerta, digamos, debe estar en la conciencia de todos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque viene la tercera ola, Carla. En realidad, esta es consecuencia de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es una tendencia. Claro, es decir, si lo hemos visto en otros países, era de prever qué iba a suceder en nuestro país. Por eso no hay que bajar la guardia. Y hoy arranca la quinta vacunatón en relación a lo que tú mencionabas, ¿no es cierto? Ya empezó desde las 7 de la mañana. Esta es la quinta fecha de la vacunatón en 15 regiones del país, con lo cual se espera inocular a más de 600.000 peruanos ante una eventual tercera ola de contagios. En esta jornada se podrán inmunizar las personas que tienen pendiente su primera o segunda dosis, entre ellos el ministro, ¿no? Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, efectivamente. Un datito adicional, ya anuncia el gobierno, el presidente Castillo ha prometido que hacia finales de septiembre, bueno, es el objetivo, ¿no? Estará inoculada la mitad de la población con 2 dosis, ¿no? Pero ya se habla en septiembre de mayores de 35, en octubre mayores de 30 y en noviembre mayores de 20. Así están las cosas y hay que apurar el ritmo también con la información. En el ámbito internacional, Carla, terrible la situación en Afganistán, ¿no? Esta es una postal, digamos, una imagen que impactó muchísimo, ¿no? En la comunidad internacional. Los talibanes recuperando el poder después de 20 años y es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es alucinante realmente la situación en Afganistán. Luego la retirada de las tropas de Estados Unidos y que, bueno, el gobierno pues no haya sido eficiente, ¿no? Bueno, ahí los tenemos, ¿no? Y claro, las más preocupadas son las mujeres y los niños. Parece ser que son, digamos, eran los primeros en el aeropuerto en intentar huir. Querer escapar, ¿no? Bueno, claro. Los derechos humanos en realidad, ¿no? En zozobra, ¿no? En Afganistán. Bueno, volvemos a nuestro país porque otro de los temas importantes es la juramentación del nuevo canciller Óscar Maurtua de Romaña, que juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo a Héctor Béjar. Ahí justamente los teníamos. Héctor Béjar, recuerden, presentó su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores, la cual fue aceptada por el presidente. Esa decisión se dio luego de la difusión de un video donde Béjar indicó que la época del terrorismo fue iniciada por la Marina de Guerra, lo que generó pues unos días de zozobra que ha terminado, entre comillas, con la juramentación. Atentos con la gran tarea de Maurtua en este momento no es la política exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque la prioridad es estar en la pandemia. Claro. Y ya se sabe que tanto Cancillería como Ministerio de Salud tienen que complementarse en la tarea de que las vacunas lleguen más rápido, ¿no? Porque eso es lo que se cuestionó en el caso de Béjar, además de lo ya mencionado. Bueno, y para finalizar, íbamos a hablar de clásicos, pero ya pasaron muchos días, ya no vale la pena, ¿no? Claro que sí. Hablemos de la selección de fútbol, el equipo de todos, Carla, es lo que nos une, no hablemos de lo que nos divide. El corazón te duele. No, bueno, yo tengo mi opinión, pero no voy a decirla porque después mis amigos de Alianza pues, se molestan. Hablaremos después de eso. Hablaremos después. Bueno, 24 jugadores para la fecha triple de las eliminatorias Qatar 2022. Llama la atención el regreso de Paolo Guerrero, de Orejita Edison Flores y de Gabriel Costa. Estas son las principales novedades. Para los partidos contra Uruguay, 2 de septiembre, Venezuela 5 de septiembre y Brasil 9 de septiembre. Carlos Zambrano y Pedro Aquino, ¿no? Son las dos bajas, creo. Sí, grandes ausentes, así es. Pero detrás, al parecer, y aunque Gareca no lo dice, porque Gareca dice, colegas del deporte, lo que ustedes quieren escuchar, no lo dice aparentemente, en ambos casos son temas extradeportivos, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, y finalmente él es el DT, ¿no? Hay que respetar lo que él haga decide. Lo que quiera. Mira, Gareca tiene el respeto de todos. Exacto, y puede hacer lo que quiera, mientras que nos lleve a Qatar. Si no nos lleva, se fregó. Ay, bueno,
Ok, mentira. Ya está ya. No, bueno, es el DT, pues se equivoque o no, ya finalmente son sus decisiones. Pero bueno, vamos a dejar ese tema por el momento, vamos a pasar rápidamente a hablar sobre la tercera ola o la inminente tercera ola que llegará. Y para eso vamos a hablar con el doctor Miguel Palacios, decano nacional del Colegio Médico del Perú. Más adelante la sala situacional, por supuesto. Hay que recalcar que el ministro Bellido está esperando sus 15 minutos, 20 minutos reglamentarios, ¿no es cierto?, luego de la vacunación. Sí. Perdón. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carla y Nicolás. Bueno, vemos a las autoridades vacunándose. El presidente Castillo lo hizo hace poco. Es importante, doctor, porque creo que hoy la consigna es vacunarnos lo más rápido posible, pero también desterrar estos mitos, estos prejuicios en torno a la vacunación, ¿no? Sí, exacto. Nosotros, desde que la humanidad conoce las vacunaciones, siempre han habido movimientos antivacunas. De tal manera que ha sido una lucha permanente con una amplia ventaja en favor de las vacunaciones. El mismo Perú, nosotros hemos tenido unos buenos porcentajes de vacunación antes de la COVID con las demás vacunas. El calendario nacional de vacunas en el Perú ha sido cumplido en un gran porcentaje gracias a las campañas de comunicación y educación que siempre se ha mantenido. De tal suerte que hay que conservar siempre el optimismo. Mientras haya vacunas, la gestión va a programar las vacunaciones y la población se va a inmunizar. Claro, históricamente el Perú es un gran referente en la región, ¿no?, con respecto a su red de vacunación. Cuando tenemos las vacunas, ¿no?, aceleramos, ¿no?, el paso, ¿no? Y además en una alianza público-privada, porque cuando a los privados también se les ha requerido, creo que han ayudado. Lo que tenemos que hacer es ya en el plano seguramente político y contractual avanzar más rapidito, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que bueno, hay siempre toda una historia en el tema de las vacunaciones. Hay una serie de estrategias y todo depende de la cantidad de vacunas. Si nosotros ahorita tuviésemos buen stock de vacunas, la vacunación fuese masiva. Masiva, se claro. Estaría haciendo grupos etarios. Se tiene las herramientas, digamos. Esto es una estrategia de acuerdo a la realidad actual del mundo, ni siquiera del Perú. Hay una escasez de vacunas en el mundo que ha aumentado con la decisión de algunos países de poner una dosis de refuerzo a sus poblaciones, de tal manera que eso aumenta la demanda de vacunas y los productores de las vacunas no tienen todavía una capacidad instalada como para producir una cantidad adecuada de vacunas que pueda cubrir a toda la humanidad. Y justamente eso, doctor, justamente eso, respecto a la posibilidad de una tercera dosis, ¿en cuánto tiempo, digamos, podría una persona necesitar una tercera dosis, teniendo en cuenta que ya hay médicos que han sido los primeros en vacunarse, hay bomberos que han sido los primeros en vacunarse, pero de la población hay personas que todavía recién se acaban de vacunar, hay personas que recién están recibiendo la primera dosis? Es más, eventualmente tal vez hay personas que han recibido dosis Pfizer y su tercera dosis podría ser Sinopharm o podría ser Moderna, es decir, ¿cuáles son nuestras reales posibilidades de una tercera dosis? Sobre ese tema hay que reconocer que estamos construyendo conocimiento, porque esta es una enfermedad nueva que ha adquirido características de pandemia. De tal manera que vamos aprendiendo día a día de acuerdo a los datos observacionales. En el problema de las dosis de refuerzo, lo que se sabe es que a partir de los 8 meses, es lo que están haciendo diferentes países del mundo. A partir de los 8 meses, otros prefieren los 12 meses, que pase el año para comenzar a poner dosis de refuerzo. Primero. Segundo, lo que se sabe también que una vacuna diferente a las 2 dosis que tienes, al ponerte una tercera dosis con una vacuna diferente, te potencia el efecto inmunológico. Esos 2 conocimientos son los conocimientos técnicos que tienen que adecuarse a la realidad de cada país. Unos países también están priorizando la tercera dosis, están repitiendo el esquema de la primera dosis, poniéndole a los grupos de riesgo, a los grupos vulnerables, al personal sanitario, que es el que siempre respira mayor carga viral. De tal manera que todos esos datos ya el Colegio Médico se lo presentó al MINSA, está en su mesa de trabajo y tiene que tomar la decisión llegado el momento. Todo es tan difícil, ¿no, doctor? Por el desconocimiento y porque, claro, el tiempo apremia, ¿no? Por ejemplo, o seguimos avanzando de 40, 30, 20, los niños incluso, porque quisiéramos que regresen a las clases, pero también siguen habiendo estudios y lamentablemente, bueno, hay que ver las prioridades, ¿no? En el momento no se sabe. El mismo ministro de Salud ha dicho, queremos que vuelvan los niños a las clases, pero
también nos preocupa que se contagien, ¿no? Hay muchos, incluso en UCI el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? En el Instituto del Niño. Doctor, con respecto a la vacunación, ¿qué opinión le merece esta propuesta para que se realice también en farmacias, digamos, en el supuesto que tengamos bastante stock? Claro, en el supuesto que tengamos bastante stock es razonable, no habría ningún problema. Ya hemos dicho, mientras haya stock, incluso mientras haya situación de mucho más riesgo para la salud de las personas, que como lo planteamos nosotros en los primeros días de febrero, de marzo, cuando recién empezamos a vacunar, podía participar el ejército, la policía, los bomberos, todo lo que más o menos tenemos conocimientos del tema de la vacunación, claro. Podríamos participar en vacunar, no habría ningún problema. Si hay una buena cantidad de dosis y va poco porcentajes de vacunación, no habría ningún problema para que las boticas, las farmacias puedan también aplicar, inocular a los peruanos. Así que en ese creo que es un debate que en este momento no es actual, no es vigente. Ahorita la preocupación es asegurar. Faltan 6 millones de vacunas para el mes de agosto. Ya faltan pocos días para que termine agosto, entonces hay que asegurar, porque estaban previstas 8 millones, han llegado un poquito menos de 2, faltan 6 millones para los días que faltan de agosto, entonces la orientación está ahí, en traer esos 6 millones, ahora, porque en septiembre también hay buena cantidad que va a llegar. Doctor, justamente en algún momento se mencionó que estaba previsto que agosto iba a ser justamente el mes en que menos dosis iban a llegar, y que en septiembre de alguna manera se iba a regularizar, ¿no? Sin embargo, nadie tenía previsto que iba a haber ahí como un atraso, ¿no? con unas dosis. Sin embargo, también se conoce que durante la gestión de Béjar, que ha sido unas 3 semanas, no hubo gestión ni avance respecto al tema de las vacunas. ¿Eso qué implicaría en todo caso? No, eso lo que ha implicado tal vez sea que hubo una semana que no se vacunó, no sabemos. Cuando nosotros reclamamos como organización médica colegiada, nos dijeron que no hay canciller, pero hay vicecanciller, y que en todo caso, eso lo dijo el ministro, en todo caso seguían haciéndose las gestiones. También otra respuesta que se dio públicamente fue que, bueno, había un brote en la China, en la República Popular China, y que entonces el gobierno chino de repente estaba usando toda su potencia con la Sinopharm para vacunar a su población. Recordemos que se cercó nuevamente el punto original de Wuhan, de tal manera que hubo varias respuestas, pero bueno, eso ya quedaba en el pasado. Hubo una semana que no se vacunó, fue muy deplorable, se retrasó el programa de vacunación, ahora ya hay un nuevo canciller y como sabemos, en un mundo donde hay demanda de vacunas, las gestiones tienen que ser intensas, permanentes. No confiarse en que ya hay un contrato y que van a venir. Hay que estar atrás y atrás para que esta vacuna se cumplan los contratos, se cumpla por parte del Estado, pagar también lo que tiene que pagar con unas 2, 3, un mes de anticipación para que se pueda venir la vacuna. Es bien claro el panorama a partir de ahora. Hay, como se dice, doctor, hay que mirar para adelante, ¿no? Pero de todas maneras es curioso, ¿no? Es curioso porque, ¿qué son 5 millones? 5 milloncitos de vacunas para China, ¿no? Que son miles, que nos manden un poquito nomás. Pero, doctor, acompáñenos, por favor, unos minutos más, quédese con nosotros, porque tenemos que ir al Parque de la Exposición, precisamente con Tiffany Tipiani y la jornada de vacunación, y luego entramos a tallar ya con el tema de la probable tercera ola. Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que se acaba de vacunar. Es lo que está establecido en este momento. Huaycaicuna, Panaicuna, Chascañavichacuna, Así es, compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, el presidente del gabinete, Guido Bellido, acaba de ser vacunado con la vacuna Sinopharm, junto también al ministro del Ambiente. Vamos a escuchar las palabras del presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos. Bueno, les dejo con nuestro ministro de Ambiente. Muchas gracias. Señor Prenel, el agradecimiento al ministro de Salud. Lo más importante también es recalcar la labor de los operadores de la salud que vienen cumpliendo una labor muy trascendente en este momento a combatir cara a cara y salvar las vidas de todos los peruanos. Es un deber cívico el venir a este proceso de vacunación porque lo fundamental que ha planteado el presidente Pedro Castillo es el derecho a la vida
para poder nosotros seguir trabajando y reactivando la economía nacional. Agradezco por esta dosis, en mi caso es la primera, y voy a venir religiosamente a vacunarme en la segunda dosis. Buenos días, gracias. Sí. A continuación tenemos la ronda de preguntas. Por favor, una pregunta por medio y en orden. Primer medio, de Perú. Muy buenos días, autoridades. Tiffany Tipiani de Perú. Mi consulta va para el Premier Guido Bellido, ¿cómo se encuentra? Preguntarle con respecto a lo que pasó el día de ayer. Se designó al nuevo canciller de la República, estamos hablando de Óscar Martúa. Sin embargo, el congresista Guillermo Bermejo calificó como una broma de mal gusto esta designación. ¿Cómo toma el Ejecutivo justamente estas declaraciones del congresista siendo parte de Perú Libre? Y mi segunda consulta rápidamente es con respecto a la sesión del Acuerdo Nacional que se hizo ayer con el presidente de la República, donde se planteó y se pidió precisamente que se elimine la vacancia presidencial y el voto de confianza. ¿Ustedes lo van a evaluar o lo van a descartar? Gracias. Bien, respecto al Acuerdo Nacional, el objetivo es implementar el Acuerdo Nacional y en ese camino vamos a andar porque los compromisos son para cumplir, no es, como podríamos decir, pura letra, sino es para acción. Respecto al nombramiento, eso corresponde al presidente y a quienes estamos en la responsabilidad. Definitivamente existen expresiones que están libres de poder tener su apreciación y eso se respeta. Unos dirán que está bien, otros dirán que está mal. Así como se ha nombrado al ex canciller Héctor Béjar, unos decían que está mal y unos decían que está bien. Eso es parte de la democracia que debemos acostumbrarnos y no escandalizarnos por ninguna decisión. Siguiente pregunta a cargo de RPP. Por aquí, por favor, RPP. Muchas gracias. Autoridades, estamos en vivo de RPP Noticias. Andrea Mezquita le saluda de RPP. Por favor, para que nos conteste justamente también al respecto de la designación del canciller, nuevo canciller. También se ha pronunciado el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el cual textualmente ha dicho que no representa el sentir del partido político y ha acusado justamente a Maurtua de apoyar la política injerencista de los... Palabras del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Se acaba de vacunar nada más, ¿no? Junto al ministro del Ambiente, ¿no? En su primera dosis señalaba, y voy a regresar con mucho entusiasmo. Bueno, vamos a seguir conversando con el doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico. Pero antes quiero resaltar una cosita que ha mencionado el ministro, ¿no? Porque la pregunta que le ha hecho Tiffany Tipiani es importante respecto a lo que está sucediendo en la bancada y en la designación de Óscar Maurtua como canciller. ¿Y esto por qué? Porque hace una hora aproximadamente Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, también ha tuiteado en ese sentido. Dijo: el nuevo canciller Óscar Maurtua de Romaña no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano y apuesta por una Latinoamérica unida e independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil. Y aunque Bellido, que es presidente del Consejo de Ministros, ha mencionado que son opiniones distintas, hay que recordar que Perú Libre es una bancada, ¿no? Que toma decisiones. Es también una bancada. Pero hay que recordar también que Vladimir Cerrón ha señalado reiteradas veces, Carla, que el partido tiene y tendrá siempre una postura, así que hay que acostumbrarnos a verlo así, ¿no? Que siempre va a opinar y que puede discrepar, según dice Cerrón, con lo que decida el presidente Pedro Castillo. Más adelante, por cierto, vamos a conversar con Alberto Adriancén y todo el análisis político. Ahora sí, doctor Palacios, ¿estamos conectados? Muy bien. Sí, correcto, yo los escucho. Perfecto, doctor. Sobre la tercera ola, hay una información oficial que maneja el Ministerio de Salud, pero según la información de su colegiado, ¿cómo deberíamos enfrentar esta eventualidad, ¿no? Ya no estamos en la primera etapa de la pandemia. Creo yo que hay regiones que han avanzado bien, ¿no? Y que ya está la situación más controlada. ¿Usted
¿Qué considera? Por ejemplo, las brigadas deberían de focalizarse en las zonas más afectadas, como se hizo en Arequipa, un cerco, ¿no? En ciertas regiones. Así es, mira, fíjate, Nicolás, ahorita lo que ocurre en el Perú es una lucha entre tres variantes del SARS-CoV-2, tres variantes que se conocen como la variante Delta, que afortunadamente todavía representa un pequeño porcentaje. Luego viene la Lambda, que tiene casi el 70% de presencia como responsable de la infección en el país, y la variante Gamma, que está en el nororiente. De tal manera que esa lucha entre estas tres variantes por apropiarse de la población peruana e infectarla, eso es un factor muy importante a tomar en cuenta, porque recordemos que la Lambda 1 contagia 3 y la Delta 1 contagia 9. Entre comillas, nos conviene que la Lambda siga siendo predominante, una forma en que la Lambda está evitando que la variante Delta se haga prevalente en el país. Eso está ocurriendo ahorita, no lo vemos, pero eso está pasando. ¿Y cómo se expresa? En cifras. Se expresa en cifras esta pugna, porque nosotros medimos los indicadores por semana epidemiológica. Acaba de concluir, hoy día termina la semana 33. En esta semana 33, las cifras son un poquito, ligeramente mayores que las cifras de la semana 32. Si esto vuelve a ocurrir en la semana 34, es decir, que las cifras de la semana 34 fuesen mayores que la semana 33, se configuraría lo que la Organización Mundial de la Salud dice, que si 2 semanas consecutivamente, de a poquitos, suben los indicadores, ya estamos en la tercera ola, por un lado. Y por otro lado, también hemos aprendido que las olas se pueden postergar, el tamaño se puede achicar, depende de la variante, pero también depende de las intervenciones sanitarias. Y ahí va tu punto, los cercos epidemiológicos, eso es lo que hay que hacer. El ejemplo de Arequipa es clave, ahí se detectó 2 casos de Delta, dos personas con Delta. El cerco epidemiológico, el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, el aislamiento, hizo que en Arequipa no se propague de manera explosiva. Tal vez hubo otras variantes también, es cierto, hay que verlo, pero eso mismo hay que hacer. Ahorita Piura, por ejemplo, tiene un pequeño brote, hay que ponerle la atención a Piura y hacer el cerco epidemiológico. Ica también tiene un pequeño brote, las cifras están un poquito mayores que las del promedio. Ahí tiene que haber cerco epidemiológico en Ica y en Piura para apagar esos brotes y postergar el inicio de la tercera ola. Doctor, y en base a esos cercos epidemiológicos, además, ¿en qué lugares hay que hacer hincapié en la vacunación? Porque obviamente esta quinta vacunatón está también haciendo hincapié en una vacunatón regional, ¿no es cierto? Son 15 regiones, pero ¿en dónde hay que hacer hincapié precisamente para evitar estos brotes? Justamente son las 3 medidas, ¿no? Uno es las intervenciones sanitarias que hemos hablado, cerco epidemiológico, en los lugares donde hay brotes. Segundo, la vacunación. La vacunación está haciendo por grupos etarios porque no hay vacunas. La mejor tipo de vacunación es la vacunación masiva, si tuviésemos vacunas. Hay que incidir en eso, en que sensibilizar a la población que pierde el miedo, etcétera. Pero el tercer componente se refiere a lo que ya hemos aprendido en este año y pico de meses que tenemos sobre la doble mascarilla. Ninguna variante logra penetrar la doble mascarilla. La gran debilidad de las variantes que hasta ahora conocemos es que no atraviesan esta barrera de doble mascarilla. La distancia social sigue siendo un elemento muy importante, porque si bien es cierto, los aerosoles están ahí, alrededor de 1 metro de la persona que está infectada, de tal suerte que si tú mantienes la distancia 1,5 metros o 2 metros, vas a evitar respirar esos aerosoles que un paciente en general asintomático, que no tiene fiebre ni tos, pero que al respirar está eliminando esos virus, también es muy importante. De tal manera que hay que también incluir este componente de persistir con las protecciones que ya conocemos de la doble mascarilla, la distancia social y por supuesto también el comportamiento de la población, que como vemos cree que ya pasó todo y están no utilizando todas las herramientas que conocemos. Muy bien, doctor. Es verdad, es verdad. Muchas gracias al doctor Miguel Palacios. Gracias a ustedes, buenos días. Se tiene clara, ¿no? Se Sí. tiene clara la situación. Y creo que las autoridades también, dentro de las limitaciones, se está trabajando. Ahora toca la parte ciudadana. Claro, la información está ahí, ¿no es cierto? Hay que tomar conciencia, nada más. Pero vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Para regresar ya con otros temas también importantes y relacionados a COVID también. Volvemos con más. Diálogo abierto, no se muevan.
8:30 en punto. Vamos a volver al Parque de la Exposición. Está declarando el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Empezar a trabajar para resolver rápidamente esta situación con los trabajadores. Pero esto también tiene que ver con la formación de brigadas. De hecho, acá en el vacunatón hay más de 1.500 brigadas que están trabajando en distintas partes de Lima y del país para acercar las vacunas a nuestro pueblo. Y por supuesto, la estrategia casa por casa se sigue desarrollando, necesitamos incrementarla. En el vacunatón de la semana pasada, porque entendemos que la estrategia de vacunar rápido a la gente es muy importante porque se tarda hasta 15 días para generar inmunidad luego de la vacuna, vacunamos cerca de 900.000 personas en 2 días y medio. Es decir, si no vacunamos más personas es porque justamente estamos en toda la gestión para traer mayor cantidad de vacunas. Pero la capacidad que pueda tener el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, para avanzar en la vacunación es importantísima y la tenemos. Pero esto va a ir avanzando en la medida en que vayamos desplegando las vacunas que van llegando al país. Hasta ahora está asegurado para esta semana y para la semana que viene, porque entre hoy y mañana llegan 1 millón de vacunas más de Sinopharm y 200.000 de Pfizer, están asegurados la continuidad de los vacunatones en nuestro país. Así que no hay problema con las vacunas, seguimos desplegando el esfuerzo del Ministerio de Salud en todo el país y por supuesto necesitamos llegar a los lugares más alejados, donde todavía hay debilidades, donde todavía no podemos llegar con toda la eficiencia y la fuerza que debe llegar el Ministerio de Salud, no de ahora, sino de hace décadas, ¿no? Así que en este sentido es que estamos trabajando con mucha transparencia, con cifras que se publican en la página web del Ministerio de Salud. Acá no se trata de ser exitistas, ¿no? Se trata de avanzar con mucha seriedad y convocando a todos los sectores, como los sectores privados que nos están acompañando ahora, para poder avanzar en una vacunación y en acercar la salud a nuestro pueblo, porque todo el mundo, hasta el más humilde ciudadano, debe tener derecho a la salud en nuestro país. Gracias. Gracias. Por favor, recordamos a los amigos periodistas una pregunta por medio. A continuación, Justo Medio. Sí, buenos días, ministros. María Díaz, de la revista Justo Medio. Mi pregunta es para el ministro Hernando Ceballos. Justamente, ¿habrá alguna reunión entre usted y los gobiernos regionales para poder avanzar de forma más rápida, tal vez para la vacunación en las partes más alejadas también de Lima? Y por otro lado, acaba de mencionar justamente del retraso de los diferentes pagos de los trabajadores de salud. ¿Se conversará de repente con algunos sindicatos para que puedan arreglar ese problema? Sí, de manera puntual. En relación con los pagos, por supuesto que han habido reuniones. Ayer me he reunido con gremios de los distintos sectores de profesionales. También hemos tenido la semana pasada una reunión con la FENUTSA, que es el sindicato de los trabajadores del sector salud. Se ha dispuesto una mesa de trabajo para rápidamente el Ministerio de Salud dé una solución a este tema laboral, que repito, no es de la gestión anterior solamente, son atrasos de varias gestiones anteriores, que por distintas razones, incluso por procedimientos administrativos no correctos, se ha ido generando este embalse. Pero lo vamos a resolver porque es es un desafío que tenemos que cumplir con los trabajadores de salud, que bien se lo merecen, de verdad. De hecho, los trabajadores de salud, por la labor que desempeñan, deberían no solamente estar al día en sus pagos, sino un reconocimiento especial del Ministerio de Salud y de todo el país, ¿no? En cualquiera de las circunstancias asistenciales y administrativos, ¿no? Me había hecho otra pregunta. Con los gobernadores. Exacto. Efectivamente, la semana pasada tuvimos hasta 2 reuniones con todos los gobernadores del país. Y además tuvimos una reunión con todos los directores regionales de salud. Porque aquí Lima no es todo el país, ¿no es cierto? O sea, hay regiones donde tienen muchos problemas con oxígeno, con camas, con falta de especialistas. En fin, un conjunto de debilidades que todos lo conocemos y que no es de ahora, pero no por eso podemos olvidarlos, ¿no? Entonces, es un esfuerzo, no está resuelto. Yo no puedo decir ya están todos los problemas del país resueltos en salud, pero la decisión política de atender hasta el ciudadano del lugar más alejado está tomado y en ese camino estamos
marchando, ¿no? Siguiente pregunta, a cargo de PBO. Ministro, buenos días. Para el ministro de Salud, Hernando Ceballos, vamos a ver cuántos vacunados a nivel nacional van a lograrlo antes de la tercera ola. Exactamente, ¿cuántos vacunados queremos saber se tendrá en todo el país antes de la tercera ola? Para el ministro Bellido, es muy importante también saber el tema de la entrega de bonos. ¿Va a ser por única vez o cuántas temporadas lo van a hacer? Y hay preocupación sobre todo por el tema de la captura del señor con el alias Pinturita. ¿A qué se debe la demora? Sobre todo que la Policía Nacional no puede ubicarlo, porque él tendría información de primera mano tras las investigaciones que se sigue en el caso de los investigados en el centro, ¿no? Pero también es importante saber si el país va a continuar, señor Bellido, integrando el Grupo de Lima. Hay preocupación también en ello. Gracias. Bueno, en primer lugar, el ministro o el canciller de Relaciones Exteriores ya marcó un derrotero, que no es un derrotero personal, sino es un derrotero de gobierno. El actual tiene que continuar en la misma línea y ha sido tomada la decisión, fortalecer UNASUR es nuestra prioridad y no otros espacios. Respecto a la captura y todo lo demás, eso lo ve la Policía Nacional, los entes que están vinculados. Nosotros no injerenciamos en ello. La otra pregunta, respecto a los bonos, es lo que está aprobado, el bono Yanapay, en el momento, y eso se tiene que ejecutar al 100%. Previsto otras, todavía no hemos visto. Gracias. Yo había señalado que en las 3 semanas hemos pasado a 7.300.000 con las 2 dosis y de 12.800.000 se ha avanzado a partir de que han llegado las vacunas a más de 16 millones de personas vacunadas. Pero el viceministro de Salud Pública que está acá, yo le voy a dar el micrófono para que incluso sea más preciso, viceministro, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, señor Premier, señores ministros, señores viceministros. Sí, sobre las metas que está preguntando el señor periodista, nosotros nos hemos trazado terminar este mes con 8 millones de personas protegidas con 2 dosis. En el trabajo que estamos haciendo, y seguramente el señor ministro dará las buenas noticias sobre el avance que vamos a tener sobre vacunas en el mes de septiembre, nos hemos trazado una meta de 13 millones de personas protegidas, que significará más o menos el 50% de la meta lograda antes de la tercera ola. Obviamente, un cálculo que la tercera ola esté en el pico, digamos, entre finales de septiembre y octubre. Esto va variando porque tenemos 2 nuevos elementos. Uno, mientras más personas protegidas, probablemente el impacto va a ir siendo menor o se va a ir retrasando. Entonces hay que estimar de acuerdo a las variables que estamos utilizando. Entonces nuestra meta es llegar a la tercera ola, con más del 50% de las personas mayores de 12 años protegidas. Bueno, ahí el viceministro se refería a una noticia, en realidad anoche, y lo digo esto para transparentar todas las conversaciones, negociaciones alrededor de las vacunas, tuvimos un diálogo con el embajador de China en el Perú, que nos aseguró además que esta semana llegarían al Perú, además del 1 millón de vacunas que están ahora para retirar, que se van a retirar entre hoy y mañana de Sinopharm, llegarían 2 millones de vacunas más. Y el gobierno chino, a través del embajador, se comprometió que la primera semana de septiembre podríamos tener 4 millones más de Sinopharm. Además, que la empresa Pfizer, hemos logrado que no solamente nos adelante las vacunas para la primera quincena de septiembre, casi
más de 1 millón de vacunas, sino además nos incremente alrededor de 300.000 vacunas la cantidad que llegarían en la primera quincena de septiembre. Viceministro, precise incluso la cifra. Muchas gracias. Bueno, el 2 de septiembre, aparte de la que viene, los 540.040, ministro, de la próxima, este jueves, que pertenece en agosto, tenemos un envío de 660.000 dosis el 2 de septiembre. Eso lo vamos a publicar ya en nuestra página web, porque ya está cerrada esta negociación. Ayer nos hemos comunicado con el señor ministro y las empresas. Luego vamos a tener 740.000 dosis el día 6, que llega, porque hemos adelantado, ustedes recordarán, siempre llegan los jueves, Pfizer. En septiembre lo hemos adelantado para el lunes. Eso nos va a permitir hacer una mejor programación y vamos a tener 740.000 dosis el día 6. Y esto también se repite el día 13 con una cantidad similar. Entonces, por eso les decía que son buenas noticias, porque todos nosotros, conjuntamente con las regiones, vamos a poder acelerar este proceso con una mayor cantidad de vacunas disponibles antes de la tercera ola. Siguiente pregunta a cargo de Canalene. Ministro, ¿cómo están? Buenos días. En esta desencuentro, quizás se podría decir, de Perú Libre con el gobierno, ¿qué espera usted, primer ministro, con respecto al canciller? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene? Y con respecto al ministro de Salud, el señor Antonio Quispe, ¿se le va a ratificar en el puesto porque ya están pidiendo su renuncia por lo que dijo referente que hubo un tema político en cuanto a la vacunación en Tacna? Bueno, con respecto al epidemiólogo Antonio Quispe, hemos conversado con él y en primer lugar yo quiero señalar que el Ministerio de Salud de ninguna manera avala las opiniones del señor Antonio Quispe, sobre todo en lo que se refiere a favoritismo con algunas regiones. De ninguna manera eso lo avalamos, el señor Quispe ha salido a desmentirlo, el señor Quispe no es más vocero del Ministerio de Salud, son opiniones que ha dado a título personal. Con respecto al nombramiento hay opiniones, pero no hay ningún desencuentro de ninguna manera. El ministro, canciller, tiene que seguir, reitero, la línea que ya está trazada por este gobierno. La misma línea donde ya se había iniciado con el anterior canciller, y eso es todo. Siguiente pregunta a cargo de Panamericana. Buenos días, señores ministros. Premier Apellido, usted ha descartado que haya cambios en el gabinete en función de las encuestadoras. Sin embargo, quizás haya cambio en función de las negociaciones políticas con otros grupos. Ayer el ministro Franque se reunió con las bancadas de Alianza para el Progreso y con Avanza País, y a la salida los voceros de estos grupos, de esas agrupaciones, dijeron que deseaban más cambios. ¿Habrá nuevos cambios en el gabinete en función de negociaciones con otros grupos políticos? Y una segunda pregunta, ¿el gobierno, el gabinete, se siente más confiado de obtener la confianza con este cambio en Cancillería? No, vamos aclarando las cosas, ¿no? Todos los ministros están comprometidos de atender, de estar de cerca con todos los congresistas, con todos los gobernadores regionales, alcaldes provinciales, distritales, con toda la ciudadanía de manera general. Y el ministro de Economía está cumpliendo su labor en esa parte, no es ninguna negociación de ningún tipo. Nosotros, cuando hemos iniciado la ronda de diálogos, es para establecer una práctica en estos 5 años que debe ser concertada, dialogante. Nosotros no hemos pedido en los diálogos que hemos tenido a ninguna bancada para que nos puedan respaldar, porque ese respaldo o esa votación que se va a dar el 26 va a ser en función de qué es lo que se va a plantear, de la forma y el mecanismo de conducción, de gobierno y los compromisos que se van a hacer al país. En esa medida
de manera libre e independiente, emitirán su voto los congresistas como establece la norma. Pregunta de la República. Muy buenos días, ministros. Sobre cuántas pruebas diarias entre moleculares y rápidas se van a realizar de forma diaria para ver de alguna manera el mapeo ante la tercera ola. Por otro lado también, ¿cómo van las coordinaciones para que boticas y farmacias puedan ser vacunatorios? ¿Qué requerimientos se van a necesitar? Y por último, si me permite, con relación al bono, ¿a quién se va a dar el bono de los niños si los padres son separados? Muchas gracias. Sí, en primer lugar, con respecto al tema de las farmacias y boticas, lo que ha habido con las farmacias y boticas, a partir de que ellos tuvieron una reunión en el despacho ministerial, en primer lugar fue agradecer la disposición de las boticas y farmacias de colaborar con todo el proceso de inmunizaciones, ¿no? Entonces, este es un tema que yo anuncié, que ellos se habían acercado, que habían mostrado su disposición, y este tema estará evaluando. Yo les manifesté que, por ejemplo, para nosotros es una prioridad ampliar los horarios de los establecimientos, vacunar en los centros y postas de salud de nuestro país. Este tema de las boticas es un tema que está absolutamente en conversación todavía, además porque se necesitan las condiciones de bioseguridad, la presencia de personal calificado, de enfermería, para llevar adelante esto, ¿no? Es decir, no hay todavía, no es que se estableció una fecha con la Asociación de Boticas y Farmacias para empezar a vacunar allí, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla la vacunación, pero el aporte del sector privado siempre es importante, su disposición, pero tiene que darse obviamente bajo las condiciones técnicas necesarias. Yo voy a dejarlo al viceministro Hosto, que es el viceministro de Prestaciones, para que incluso nos acerque una información sobre el tema de las pruebas y cómo se están desarrollando. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días. Efectivamente, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, las direcciones de redes integradas de Lima Metropolitana y las direcciones regionales, la meta prevista de manera inmediata es extender, ampliar las pruebas moleculares de un promedio de 3.000, 3.500 a 10.000 por día. Y en ese sentido es la garantía de tener los insumos y también el recurso humano a través de los equipos de intervención integral, las brigadas que están orientadas a identificar tempranamente los casos y tener un diagnóstico confirmatorio oportuno. En ese sentido es que además de las gestiones para garantizar contar con los insumos, es la capacitación que en esta ya ha empezado de cara a fortalecer los procesos de diagnóstico temprano. Otro tema no menor es que las muestras para las pruebas moleculares son muy útiles para los fines del secuenciamiento genómico también. Y ahí la meta es extender o duplicar el secuenciamiento, son 300 muestras semanales, es extender a 600 muestras semanales que nos permite tener un monitoreo mucho más exhaustivo, en detalle de todo el país, de cara a ver cómo va migrando o con la dinámica de la variante Delta en especial. Respecto a Ayanapa y Perú, se les va a asignar a los padres que tienen la tenencia del menor. Última pregunta a cargo de ATV. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Saludo por haberse vacunado también al ministro del Ambiente. Bueno, quería hacerle una consulta, dos consultas puntualmente. Primero, el presidente Pedro Castillo había anunciado en los últimos días que iba a haber sorpresas la próxima semana por parte del gobierno. Quisiéramos saber a qué se refería puntualmente. Estamos hablando de subsidios, control de precios, eso, y hay un proyecto de ley que se ha propuesto desde el Congreso de la República para que los ministros que tengan investigaciones o hayan sido sentenciados por delitos vinculados al terrorismo, narcotráfico, entre otros, no puedan estar en un cargo público como ministros, tal cual. Muchos señalan que ese proyecto tiene nombre propio y iría en contra de su persona por la investigación que tiene por presunta apología al terrorismo. Quisiera saber qué opina de eso y la primera interrogante también. Gracias. Respecto a las sorpresas son sorpresas, pues. Hay que esperar el momento. No hay que malograr. Lo segundo,
El Congreso es libre de plantear sus iniciativas y tomar sus decisiones. Nosotros estamos sujetos al Estado de Derecho que está establecido y nosotros cumplimos los trabajos y el compromiso en función a la confianza que nos da el presidente de la República. Y otro, podemos decir con mucha contundencia y claridad, absolutamente ninguna de las investigaciones o las acusaciones que se dan hoy son verídicas y justamente el Ministerio Público va a demostrar eso, que son apreciaciones que su objetivo es socavar a este gobierno, así como han trabajado para no reconocer los resultados, hoy pretenden jalar para atrás al gobierno y eso no se va a dar. La población, el Perú, está con los cambios que se ha planteado y nosotros estamos en la obligación de avanzar juntamente con la población. Muchas gracias. Bien, agradecemos a los medios de comunicación. A continuación, por favor, vamos a tomar la foto protocolar. Los ministros, por favor, mostrando su carnet de vacunación a los medios. Viene la foto. Ahí está la foto de rigor, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Ambiente se han vacunado hoy, ¿no? Y bueno, como es lógico, las preguntas en torno a, o de los periodistas presentes, no giraron solo en torno a la vacunación y al sector salud, sino también al aspecto político, ¿no? Así es. Bueno, y Bellido no ha querido dar más detalles respecto a lo que se vendrá como sorpresas. Anuncios, dice, ¿no? que Anuncios, sorpresas. Lo dijo el presidente Castillo, ¿no? Van a haber sorpresas con respecto al gas y a los alimentos, ¿no? La inflación. Se especulan muchas cosas, fondos de estabilización, ¿no? Subsidios, además del bono, por supuesto, ¿no? Que se va a entregar a las familias y ya lo reafirmó el ministro de Economía, Pedro Franque, ¿no? Sale una posibilidad de un convenio con Bolivia sobre el gas o los alimentos que lleguen de otro país. Bueno, eso lo sabremos seguramente, como dice el premier Bellido, sorpresas son sorpresas, así que hay que tener paciencia. Bueno, vamos a dejar entonces las sorpresas para volver a la realidad, a la contundencia. A lo tangente. A lo tangente de la política peruana. Y vamos a conversar para eso con Alberto Adriancén, sociólogo y ex parlamentario andino también. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la llamada, muy amable. ¿Qué tal? Bueno, Alberto, empecemos de una vez con el tema ya político meramente. Y lo último, digamos, fue la juramentación ayer de Maurtua después de haber salido de una crisis respecto a lo sucedido con Béjar el fin de semana pasado. Sin embargo, Perú Libre, digamos, a cargo de su líder, tanto Bermejo como también Cerrón, han mencionado que no están de acuerdo con esa designación. ¿Eso qué implica? ¿Es simplemente una opinión, como dice Bellido? Bueno, es una opinión, efectivamente, ¿no? Porque finalmente la potestad de designar un ministro la tiene el presidente, ¿no? Ni Cerrón ni los congresistas, ¿no? Y por lo tanto es responsabilidad del presidente la designación de Maurtua. Lo único que te puedo decir es que yo espero que siga la línea del ex canciller Héctor Béjar. Porque el problema de la diplomacia peruana no se agota en el tema del Grupo de Lima. Si va a desarrollar una política multilateral, si va a tratar de reconstruir UNASUR, si va a entrar el Perú al Grupo Contacto para participar de manera más activa y más inteligente, dicho sea de paso, en el caso de la crisis venezolana. En fin, eso está más o menos lo que está en juego, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que, y espero que sea así, que el nuevo canciller continúe el planteamiento que hizo Béjar, más allá de sus frases polémicas, etcétera, pero sí que, porque estamos frente a un gobierno que hizo una promesa, que planteó una serie de objetivos y sobre todo modificar o cambiar la política exterior, ¿no?
Hace unos días, señora Derancén, se difundió, bueno, en el Congreso los cronistas parlamentarios ya lo sabían, pero se difundió toda una agenda de mociones, ¿no?, que se van a presentar en los próximos días. Y un poco enlazando con lo que acaba de decir el presidente del Consejo de Ministros, es aquellos, ha dicho textual, cito textual, ¿no?, aquellos que perdieron la elección hoy quieren jalar la alfombra al gobierno, algo así quiso decir, ¿no?, y torpedear, digamos, pero no lo van a lograr. En este contexto de versiones, el jueves se presenta Bellido ante el Pleno de la Representación Nacional. Sí. No es muy saludable, digamos, el ambiente está muy crispado de ambos sentidos. Yo creo que efectivamente ayer he leído buena parte de las cantidad de propuestas de comisiones de investigación que existen, y hay una que sinceramente me preocupa mucho, que es esta comisión de crear una comisión de investigación para el proceso electoral, ¿no? Que es como crear una especie de tercera vuelta, ya no en el país con los electores, sino en el Congreso, y donde la autoridad, entre comillas, legal ya no es el jurado, sino es el Congreso, ¿no es cierto? Y esto lo asocio con una frase que dijo la congresista Marta Moyano, que señaló que ella no reconocía al presidente porque es ilegítimo. Y me parece que es una frase golpista. Yo le he dicho más de una vez, creo que estamos por parte de un sector, sobre todo más ligado al fujimorismo, que está repitiendo su comportamiento del año 16 hasta que se cerró el Congreso, de obstruir permanentemente, y el cual se ha sumado a algunas bancadas como Avanza País y APP, de obstruir sistemáticamente al gobierno. Entonces, esta comisión investigadora me parece que está de más, o sea, es una provocación, porque el Congreso, la elección ya se dio, ya se reconoció el presidente, ha sido reconocida por la OEA, por la Unión Europea, por los países extranjeros, y por lo tanto poner en cuestión nuevamente con el argumento de que hay sospechas de que, no entiendo de cuáles, es una provocación golpista, ¿no? Ajá. Y ahora, creo que sí, dígame. Sí, si bien es cierto, hay, digamos, una crispación en el Congreso de la República por parte de la oposición, lo cierto también es que hay un continuo enfrentamiento porque, a ver, de alguna manera Perú Libre, y en la imagen del mismo presidente que fue al Congreso de la República a pedir que no estaba de acuerdo con que la designación de la Comisión de Educación haya recaído no en manos de Perú Libre. Y por otro lado, está también aquellos congresistas que le piden al presidente que reconsidere hacer unos cambios dentro de su mismo gabinete con algunos ministros que son cuestionados, ¿no? Llámese el del Interior, el de Defensa, digamos, hay varios ministros que al entender de algunos congresistas son cuestionados. Eso también no implica que no están llegando a buen término. Yo sé que es potestad del presidente tomar esa decisión, pero teniendo cuestionamientos, ¿no valdría la pena reevaluarlos teniendo en cuenta que nos vamos a un voto de confianza? Bueno, esa decisión la tendrá que tomar la oposición. Si vota a favor o vota en contra. Acabo de leer un artículo, creo que de Mario Ghibellini en Comercio, que señala que hay que votar en contra. Y por lo tanto, ahí va a estar frente a una situación muy, muy compleja para la oposición, porque ya gastó una primera bala, entre comillas, de plata, ¿no? Y le queda una segunda posibilidad respecto a si aprueba o no aprueba el próximo gabinete, ¿no? Pero me parece que hay que decir lo siguiente: por primera vez hemos visto un cargamontón respecto a este Consejo de Ministros, que uno puede tener reticencias, críticas, observaciones, pero que me parece exagerado. O sea, en una democracia el que gana gobierna, y por lo tanto la oposición no puede poner el gabinete a su gusto. Es cierto que ha sido un resultado ajustado, pero me parece que por lo menos en los primeros meses debe dar un mínimo de aire al gobierno para que actúe como cree conveniente. Pasado un tiempo uno podrá evaluar mejor lo que puede hacer, pero yo no puedo decir pues que pasada una semana este gobierno es malo, etcétera,
uno escucha o ve en las redes, que me parece una exageración. O sea, estamos frente a una estrategia, la derecha tiene que aceptar que ha perdido. En una democracia se gana o se pierde. Y esta vez se han perdido. Es cierto que se han perdido por 44.000 votos, pero se han perdido. Y además quiero decir algo más. Lo que pasa es que además Lima vive un clima particular, porque la polarización política no se vive en muchas regiones del país, donde el profesor Castillo ha ganado por un amplio margen de 70, 80%. Acá Lima es el epicentro, pues, yo diría el último bastión, como dice esta buena serie que es una televisión, de una derecha que no entiende que una democracia se gana o se pierde, ¿no es cierto? Entonces, me parece que Lima tiene que bajar la temperatura, sobre todo la oposición. Quiero advertir que además estamos frente a una derecha que se moviliza activamente todos los días o buena parte de los días de la semana. Se movilizó rápidamente con el caso de Béjar, yendo a Torretagle, una cosa extraña, inusual. Y estamos frente a un proceso que, en mi opinión, no quiero decir que esto va a suceder, pero que va a haber una especie de confrontación tarde o temprano. Y ahora, por lo tanto, más que... y que el gobierno tiene que prepararse para una confrontación. O sea, me parece que, por más que no la quiera, creo que nadie la quiere, pero la derecha va en ese camino, ¿no? Entendiendo lo que usted señala, y tiene mucha lógica, ¿no? La elección la ganó, Perú Libre la ganó el señor Pedro Castillo. Además, con un plan de gobierno que puede ser cuestionado, pero es su plan. Ahora, y además teniendo en claro que ya no estamos ante un Ollanta, un Humala 2, ¿no? Porque eso es lo que se habló muchísimo, pero ya está clarísimo que no. Es más, creo que Vladimir Cerrón siempre ha sido transparente y no ha mentido, ¿no? Ha dicho las cosas como son. Ahora bien, señor Adriancén, y como sociólogo también le pregunto, ¿no considera que en una elección tan apretada de un 50-50 y ante una crisis económica y sanitaria, tal vez se puede, no digo ahorita, ya eligieron, pero más adelante se puede ir midiendo cómo se elige, a quién se elige, ¿no? Y tal vez personajes que generen mayores consensos y de repente el tema de la Asamblea Constituyente que tanta preocupación genera, temor, se aborde de una manera más, no voy a decir responsable, ¿ya? Pero más realista. ¿Realista por qué? Porque sabemos que en el Congreso no es muy difícil que pase. Está el otro tema de las firmas. Entonces, sentar las bases de lo que se quiere hacer, ¿no? Me parece que ahí hay un vacío, me parece, entre lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer. Ya, fíjese, vea, quiero decir algunas cosas. En primer lugar, como bien, yo he sido parte, como bien sabe usted, del gobierno de Humala, fui elegido parlamentario andino bajo el partido de Ana Perú, ¿no? Inclusive era parte del comité de campaña, o sea que no ha sido una cosa externa, ¿no? Pero quiero decir y quiero advertir que el gobierno de Castillo, más allá de gustos o visiones, es un gobierno de izquierda. Y por lo tanto el reto que tiene y que no ha seguido los pasos que siguió Humala, ¿no? Esta carta democrática que firmó Humala entre la primera y la segunda vuelta, la hoja de ruta famosa, ¿no es cierto? Entonces, y por lo tanto la democracia está frente al reto, la democracia peruana, de aceptar o no un gobierno de izquierda. Me parece que hay un primer problema de fondo. Y me parece que la derecha no acepta un gobierno de izquierda. Pero más allá... Me parece antidemocrático, además, ¿no? Sí, claro, pero más allá de eso, de gobiernos de izquierda, ¿no es cierto? Más allá de izquierdas y derechas. Porque hay una cosa bien importante, y la promesa de la izquierda, por ponerlo así, la promesa de Pedro Castillo fue luchar contra la corrupción y no cometer los mismos excesos y los mismos errores que la derecha. Pero, sin embargo, en ciertas designaciones, claro, el presidente tendrá todo el derecho de designar, pero a la hora de designar se ha tomado en cuenta personas que tienen cuestionamientos a la misma usanza que los tenía la derecha. Entonces, claro, también uno puede decir, pero se está repitiendo la misma figura. Yo no creo sinceramente la misma usanza. Usted ha visto en los últimos gobiernos esta cantidad de comisiones investigadoras como
se ha mencionado al principio de esta entrevista que le han aplicado al gobierno. O sea, el señor Montoya, el congresista, sale diciendo, bueno, falta que saquen a fulano, mengano, sultano, como si fuera él el jefe de gobierno. No, y pero eso me está parece bien. No, Alberto, está bien. de la política. O sea, eso no lo voy a discutir, porque obviamente la derecha va a aprovechar, la oposición va a aprovechar todo resquicio que encuentre, porque obviamente es parte de su juego político. Pero desde casa, ¿no? La crítica desde casa, desde la misma izquierda, la forma de designar, con todo derecho, yo no digo que no, pero designar a personas que tienen cuestionamientos, es decir, personas que, por ejemplo, en el caso del ministro del Interior, que no haya seguido rigurosamente con el procedimiento, cuestionable o no, u otras personas que tengan cuestionamientos respecto a procesos que se les ha seguido, ¿no es cierto? Multas que pagar, procesos que tienen. Es decir, hay personas cuestionadas también, y a eso es lo que me refiero. Mucha gente, o sea, acá ha habido congresistas, que les quiero recordar, que se les ha levantado su arresto domiciliario para ir a jurar al Congreso. Y son los mismos que están en la cabeza de la oposición. O sea, yo comparto su punto de vista en el sentido que efectivamente yo creo que gente que tiene pues malos antecedentes, en fin, genera desconfianza, no debería ser ministro, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la oposición tampoco se libra de las críticas. Por eso yo digo, no estamos frente a una cosa que yo llamo la fiscalización, que es una tarea de este gobierno. Yo he sido asesor en el Parlamento varios años, o sea que lo sé, también he sido asesor del presidente Pañao. Entonces, no estamos frente a una cosa normal, estamos frente, en mi opinión, a una derecha que no entiende que la izquierda tiene derecho a gobernar. Yo acepto lo que usted dice, que hay gente que genera dudas, que quizás yo hubiera puesto a otros ministros, hubiera negociado mejor el asunto, ya se hizo así. Entonces, pero de ahí a imponerle ministros, va el presidente al Congreso, y el mismo día que va al Congreso no le cambian las comisiones que ha pedido, que por tradición le toca al oficialismo la de presupuesto, por ejemplo, y no le toca la de educación. El nuevo presidente de educación, que es un evangélico, que cuando lo entrevista, creo que el diario Correo, lo primero que dice, voy a impedir la penetración marxista en la educación. Eso es puro anticomunismo. Entonces, y además evangélico. Y además, y por lo tanto no estamos frente a un escenario normal. Estamos frente a un hecho medio inédito. Un gobierno de izquierda puede tener muchas fallas, de hecho, y frente a una derecha que no acepta esa presencia de un gobierno de izquierda. Entonces, por eso creo que lo mejor sería que se concilie, se negocie, etcétera, etcétera. Yo no dudo. Ayer ha habido acuerdo nacional, pero creo que también hay que entender que la derecha tiene que monitorear su comportamiento. Tiene que tranquilizarse. O sea, el señor Montoya no puede amenazar, por ejemplo, con demandar a la gente que diga que hubo una carta de sujeción. Yo tengo acá el acta, el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no?, del 16 de julio del 2001, porque yo fui testigo de todas esas cosas, donde el Comando Conjunto, en general las Fuerzas Armadas y Policiales, piden disculpas por el golpe de Estado y aceptan la Comisión de la Verdad. Es un extenso comunicado que ellos sacan, ¿no es cierto? Y que eso no se puede obviar. Y que el almirante Montoya no puede decir que firmó una especie de presencia, como un colegio, ¿no es cierto? Que lea el contenido de ese pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y Policiales el 6 de julio de 2001, para que se dé cuenta que el asunto es mucho más complejo. Lo más triste es que estamos en medio de la crisis, de que aparentemente nadie quiere ceder y que seguimos recordando cosas que han pasado hace 20 años, ¿no? Pero es que lo que pasa, que tiene que entender, Fernando, es que la democracia también hay conflictos. Y el problema es cómo se manejan los conflictos. Claro. Por eso digo, se puede manejar de forma inteligente. No lo hemos visto nunca, creo. Y además, sin salida. Bueno, ya, entonces, por lo tanto, yo digo, estamos frente a una situación medio excepcional. Y hay que entenderla bajo ese parámetro. O sea, no estamos frente a una normalidad. Bueno, para eso se creó el Acuerdo Nacional, pues, ¿no? Pero... Bueno,
Yo fui uno de los que participó en la creación de la Guardia Nacional, porque fue una propuesta del presidente Paniagua. Pero lo que te quiero decir es que también que lo utilicen, pues. Ok, Alberto, eso está bueno. Gracias, con eso nos quedamos. Gracias, nos quedamos con eso. No, a ti, muchas gracias por llamar. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Alberto Adrián, utilicen pues el acuerdo nacional, ¿no es cierto? Ya nos reímos para no llorar, de verdad. No queda otra. Y esta semana va a ser muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Ya escuchando incluso lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, se espera un debate caldeado, ¿no? De inicio. Y es verdad lo que dice también Alberto Adriancén, ¿no? Aquí es una responsabilidad de ambos. Aquí hay que aceptar que una fuerza ganó. Hay que aceptar también que la otra mitad de la población votó en contra, prácticamente. Pero bueno, ya también deberíamos... Ya acabó esto, ¿no? Ya acabó, ya estamos en pleno gobierno y ya tenemos que trabajar todos juntos nomás para salir adelante. Y los políticos lo que tienen que entender es que detrás de todas sus decisiones, ¿no? y afectos y amores y desamores, hay un ciudadano que quiere salir adelante, que quiere progresar, que quiere emprender, que quiere darle de comer a su familia, que quiere tener servicios básicos. Entonces, a veces ellos se olvidan, ¿no? Se quedan en su discusión, en su burbuja, y los que padecemos somos todos, ¿no? Así es que creo que esa es la reflexión que debería haber de cara a la discusión del jueves, ¿no? Claro. El que sufre es el ciudadano de a pie. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, me dice el productor, ¿no? Una pausa y regresamos con... Hace rato está diciendo. Ah, hace rato, ya venimos. No volvemos. Bueno, seguimos aquí en Diálogo Abierto. Muchas gracias por acompañarnos. Importante el tema que vamos a abordar, como todos, por supuesto, ¿no? Aquí en el programa, pero se ha anunciado, y es dinero que se necesita, porque la corrupción lo que perjudica es el desarrollo del país, ¿no? Alguna vez Ana Jara, me acuerdo, en su oportunidad presidenta del Consejo de Ministros, hablaba de un gran porcentaje del PBI que se va en la corrupción. Entonces, obras, Carla, que se dejan de hacer porque, ¿no?, esos malhechores se llevan todo el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces hay que atacar a eso. Y cuando ya se investiga y se llega finalmente a una sentencia, pues hay que tratar de recuperar lo más rápido posible, ¿no? En ese sentido, está trabajando bien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre todo en la Procuraduría, ¿no? La Procuraduría del Estado, en cuanto a las reparaciones del caso Lavallato, ¿no? Son más de 1.300 millones de soles. Solamente estamos hablando de Lavallato, ¿ah? Y hay todavía mucho más por recuperar, ¿no? Vamos a conversar con la Procuradora 2, precisamente Silvana Carrión. Doctora Carrión, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Carla, buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Nos hemos olvidado un poco, ¿no?, del caso Lavallato, porque entramos, al contrario, ¿no? Pensamos que en la campaña política iba a volver a hablarse del caso Lavallato por el tema del financiamiento político, pero se dejó de lado, ¿no? Y en los últimos meses, si bien es cierto, ya no hemos visto los grandes operativos, allanamientos y qué sé yo, pero ustedes han seguido trabajando de la mano del equipo especial en tratar de recuperar este dinero del Estado. Así es, Nicolás. Nosotros hemos continuado, a pesar de que el año 2020 ha sido un año muy difícil para todos, creo, por el tema de la pandemia. Sin embargo, hemos podido entrar en la dinámica de la virtualidad, hemos podido continuar con todos los procesos a nuestro cargo. Nosotros tenemos actualmente 138 procesos bajo nuestro cargo. Y hemos podido avanzar, por ejemplo, en las negociaciones de las colaboraciones eficaces, que casualmente, como comentabas al inicio de esta entrevista, son 1.330 millones de soles que están ya acordados como pago de reparaciones civiles con ocasión solamente a proceso de colaboración eficaz, ¿no? Ya. O sea, tanto ese dinero, ¿a qué plazo se va a pagar? En distintos plazos, porque son hasta ahora 4 sentencias de colaboración eficaz que hemos firmado con la empresa Odebrecht, como es conocido, que es un plazo de 15 años. Hay 3 colaboradores, personas naturales, que tienen plazos distintos, que van entre 2 años, 3 años, ¿no?, con cuotas mensuales. Eso depende de la situación de cada persona natural. Este año hemos firmado 2 acuerdos preparatorios, o sea, ya acordado el tema de la reparación civil con 2 empresas nacionales vinculadas al sector de
la construcción. ¿Cuál es? Una es la empresa Graña, ¿no? Que es público, que ya se firmó este contrato por casi 480 millones de soles aproximadamente. Ellos están reconociendo 15 proyectos en los cuales se han cometido ilícitos. Pero además, y la otra empresa es una empresa nacional cuya identidad aún se mantiene en reserva porque es parte del acuerdo, pero con esta empresa lo que sí puedo comentar es que son 83 millones de soles los que se ha acordado como pago de reparación civil. Entonces, estos 1.330 millones de soles, digamos, ya acordados como pago de reparación civil, obedecen a todo este esquema de colaboraciones eficaces, ¿no?, que se han venido produciendo a lo largo del tiempo. Estas dos últimas que se han firmado este año han sido negociadas durante toda la pandemia, porque han sido casi 8 meses de negociación en las que nos hemos podido reunir con la compañía y con la Fiscalía de manera virtual en muchas ocasiones, pero hemos podido sacar adelante estos acuerdos, ¿no? Esos 83 millones de la empresa que usted señala está en reserva, ¿se va a conocer el nombre en algún momento? Sí, seguramente se va a conocer cuando la sentencia ya sea aprobada por la jueza, porque estos dos acuerdos están pendientes de que sean presentadas las actas definitivas o los acuerdos definitivos al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que aprobarlo y seguramente en ese momento ya podrán conocerse la identidad de la empresa, ¿no? Ahora, lo que estoy leyendo aquí es que prácticamente todas las regiones del país, a excepción de Pasco y Tumbes, se pueden encontrar un proyecto que es investigado en el caso Lavallato y sus procesos conexos. Es decir, la corrupción ha llegado a todas las regiones de nuestro país. Así es, Carla, y ese es un dato importante, digamos, que hemos obtenido a partir del procesamiento de esta data, que lo pueden encontrar en nuestro informe de gestión, que va a ser publicado además en la página web de la Procuraduría General del Estado. A partir de todos los casos que están a nuestro cargo, hemos identificado que los proyectos que han sido concedidos bajo el esquema del Club de la Construcción o bajo un esquema de soborno o de corrupción han afectado o están presentes casi en todo nuestro país, ¿no? Los únicos departamentos efectivamente donde no encontramos un proyecto vinculado a Lavallato es el departamento de Pasco y el departamento de Tumbes. No significa que todas estas regiones son las que han concedido el contrato. O sea, hemos identificado que son 10 regiones las que han tenido estas concesiones, son adjudicados estos contratos a favor de privados, 10 regiones. Sin embargo, como ustedes saben, Provía Nacional, que es el órgano ejecutor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en todo lo que se refiere a obras de infraestructura, lidera, ¿no?, las entidades públicas concedentes, y para el caso de Lavallato hay 42 contratos que ellos han concedido para diferentes regiones. Ok, ¿cuántas regiones, o sea, cuántos gobiernos regionales están involucrados con Lavallato? Son 10 gobiernos regionales, ¿no?, vinculados al caso Lavallato, o sea, que están siendo, cuyos proyectos que ellos mismos han concedido o han dado en adjudicación o han otorgado la buena pro, están siendo investigados en el caso Lavallato. Son 10 regiones, 10 gobiernos regionales. El que lidera, el gobierno regional que lidera estas adjudicaciones es el gobierno regional de San Martín, que tiene 10 contratos que han sido adjudicados bajo esquema de sobornos. Doctora, ¿cuál es el criterio para imponer una reparación civil? Le pregunto porque siempre hubo cuestionamientos, ¿no?, de que era insuficiente el castigo, ¿no?, la sanción, ¿no?, esa cantidad de dinero que se va a recuperar. Que Odebrecht había robado, entre comillas, miles de millones de dólares al país y al final tenía que pagar pues una bicoca, como le dicen, ¿no? Algo sencillo. ¿Cómo se calcula esto? Sí, y gracias por la pregunta porque creo que vale la pena volver a abordar estos temas, ¿no? La empresa Odebrecht, que es una empresa colaboradora, el acuerdo que se ha firmado con la empresa es solamente por 4 proyectos, ¿no? La empresa Odebrecht, ustedes saben que ha tenido participación en muchos contratos en nuestro país, pero el acuerdo que se ha firmado solamente es por 4 proyectos y la reparación civil acordada es solamente por esos 4 proyectos, ¿no? Eso es lo primero que debemos decir en cuanto a reparación civil. Ahora, claro, además la empresa Odebrecht
la Fiscalía también ha aplicado las sanciones y los beneficios que corresponden en el marco de sus competencias de acuerdo a la normatividad vigente. Pero la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración, porque así lo establece el acuerdo, además hay una cláusula de progresividad para que puedan seguir entregando información respecto a otros contratos y a otras personas, a los funcionarios públicos y terceros, sigue entregando información y ha reconocido otros proyectos adicionales que aún están en proceso de corroboración y negociación para el pago de la reparación civil. Ellos han reconocido ya a la fecha hasta 8 proyectos más o contratos más donde ha habido, o casos donde ha habido tema de corrupción, y esos casos también van a ser materia de negociación para el pago de la reparación civil. Entonces, el dinero es un primer acuerdo que hay por 4 contratos o por 4 proyectos. Falta no negociar el resto de contratos que van entrando en el esquema de la colaboración. Claro, y aparentemente con contratos más grandes, ¿no? Ahora, sí. Hay la impresión de que el flash, ¿no?, estuvo encima de las autoridades o exautoridades o líderes políticos y qué sé yo. ¿Qué tiene que cambiar en la justicia peruana para que no solamente veamos al corrompido, ¿no?, al político, a la autoridad corrupta, sino al que corrompe, ¿no? Porque ahora estamos viendo las empresas, estamos hablando de las empresas terceras civilmente, ¿no?, responsables. Pero, ¿qué pasa con los empresarios? A ver, los empresarios también están siendo investigados porque en los esquemas de corrupción y en los delitos de colusión, que es los delitos que están presentes casi en todas las investigaciones en el caso de Lavallato, obviamente se comete entre el funcionario público y el privado, ¿no? Entonces, necesariamente los privados están en los casos de Lavallato. Allí donde hay un funcionario público procesado por colusión, hay el privado que también lo ha corrompido, ¿no? En fin, o sea, están las dos partes, porque es un delito de encuentro. Entonces, sí están siendo procesados, han habido muchas medidas también restrictivas, cautelares, de prisiones preventivas, que como causa de la pandemia, muchas de ellas se han levantado, casi todas en realidad, con ocasión de la pandemia. Entonces, probablemente hay una percepción de que contra los empresarios o las empresas no hay el mismo énfasis que con relación a los funcionarios públicos, pero creo que es una percepción equivocada, porque en los casos están ambas partes. Y, por ejemplo, les doy un dato. De las 7 sentencias que nosotros que ya se han obtenido, ¿no?, de los casos que están a cargo de Procuraduría 2, tenemos 7 sentencias ya confirmadas por el Poder Judicial. Tenemos a 18 personas sentenciadas y la mayoría de ellos son privados, ¿no? La minoría son funcionarios públicos, la mayoría de ellos son privados vinculados a alguna empresa, o son representantes, o son supervisores, o son algún trabajador de la empresa, ¿no? Entonces, probablemente esta información faltaría difundirla para que se tenga la percepción correcta de que en realidad en las investigaciones de Lavallato se está atacando tanto al funcionario público como al privado que actúa en acto de corrupción. Doctora, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, y redireccionando un poco la pregunta también de Nicolás, es, por un lado está el empresario, por un lado está el alto funcionario y por otro lado está el de tercero. Es decir, existe una estructura, parece ser, una estructura ya, un andamiaje construido ya para el tema de la corrupción dentro de las regiones. Es decir, según el esquema que yo veo acá de la presentación de la Procuraduría, estamos hablando que las personas involucradas, cuando hablamos de funcionarios, hay expresidentes, ex-PCM, exministros, y el grueso está en los exgobernadores regionales o exalcaldes, ¿no es cierto? Ahí está el grueso. Pero las autoridades pueden ir cambiando, ¿no es cierto? Las empresas pueden ir cambiando, pero el sistema, el andamiaje de corrupción, el que existe, digamos, el tercero que va en busca del funcionario para corromper, existe, todavía existe. ¿Cómo se lucha contra ese sistema, digámoslo así? Eso por un lado, y por otro lado, quisiera retomar el tema de que en San Martín, ¿no es cierto?, justo en la región San Martín, tiene, digamos, la mayor cantidad, y en qué época ha sido, la mayor cantidad de hechos de corrupción, ¿no? Sí,
Es importante porque a nosotros nos gustaría realmente que no existiera corrupción en el país, ¿no? Que a partir de, por ejemplo, los primeros o el antecedente de Lavallato en tema de corrupción, una corrupción así tan grande, con una presencia tan lesiva, ¿no? Es la corrupción de los años 90, que hemos tenido, digamos, todo un proceso y hemos visto, ¿no? Cómo han existido todos estos procesos judiciales en contra también de altos funcionarios, altos personajes, digamos, conocidos de aquellas épocas. El siguiente gran episodio de corrupción ahora lo vemos con Lavallato, ¿no? Un esquema de corrupción empresarial más sofisticada, con sistemas encriptados, digamos, de ocultamiento de información, más evolucionado, ¿no? Ha evolucionado la corrupción en ese punto. Entonces, encontramos Lavallato. Creo que hay muchos aprendizajes o digamos muchas lecciones a partir del caso Lavallato, ¿no? Y creo que cada vez que nosotros vamos estudiando cómo se diseñaron los contratos, cómo se diseñó la rentabilidad de un proyecto, cómo se diseñó la utilidad de una concesión. Los arbitrajes. Los arbitrajes, o sea, cómo fueron diseñados en su momento, cómo fueron tratados, o sea, analizar toda la parte técnica de los contratos, creo que eso nos da un valor importante para poder decir dónde debemos atacar en las leyes de contratación pública, cómo deben ser esas modificaciones, cómo deben ser las bases al momento de lanzar una contratación pública, qué parámetros deben haber. Pero creo que ese aprendizaje, a partir de este caso, debe existir. Y creo que debe haber un esfuerzo, por lo menos por parte de Procuraduría. Este es un primer esfuerzo, el informe que estamos poniendo a favor de la ciudadanía y de ustedes para que lo puedan revisar. Es un primer esfuerzo, pero creo que nosotros tenemos que dar ese aporte para que se hagan esos ajustes en todo el tema de la contratación pública, ¿no? Doctora, muchísimas gracias y hasta una próxima. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Silvana Carrión, procuradora ad hoc, el caso Lavallato. Pausa. Y segundo nada más, ¿no? Sí, no regresamos rapidísimo. Qué rápido se pasa la mañana contigo, Carla. A gusto, por supuesto. Me extrañas, ¿no? Te extraño. Regresamos. Regresamos con más de Diálogo Abierto. Muy bien, seguimos aquí en Diálogo Abierto. No ha pasado desapercibido lo que ha anunciado hoy el ministro de Salud. En la semana han llegado 400 y un poco más mil de vacunas de Pfizer, faltan 150.000, algo así, y el 1.000.000 de Sinopharm que llega mañana. Así es. Eso dan 1.600.000 que garantizan la vacunatón de la próxima semana. Disculpen que esté hablando de la próxima semana, pero emociona, ¿no? Para aquellos que no se han vacunado. Nosotros ya tenemos la dicha de haber sido vacunados y queremos que todos los peruanos sean vacunados, pero no puede dejar de alegrarnos que ya hablando de la quinta vacunatón tengamos que decir va a haber es inminente que va a haber una sexta vacunatón. Pero además lo más importante es que la vacunatón ya es regional. Por ejemplo, hoy son 15 las regiones que van a participar de esta vacunatón y esperemos que la próxima semana, digamos, se vaya ampliando a otros lugares también, ¿no es cierto? Y así todos tengan la oportunidad de ser vacunados, sobre todo en los lugares donde hay más foco infeccioso. Creo que está cambiando ya la percepción, ¿no? En estas últimas semanas sobre la vacunación, ¿no? Y uno de esos lugares que más problemas ha tenido ha sido Piura. Así que vamos para allá, ¿te parece? Así es, vamos para allá. Estamos con Julia Miranda. Julia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carla, Nicolás? Sí, efectivamente, en Piura también ha recibido ya esta última semana un número importante de vacunas, tanto de Sinopharm como de Pfizer, para poder concretar la vacunación de estas personas de 40 a 45 años. Hay que mencionar que la semana pasada se suspendió el tema de la jornada de vacunación que se había realizado, pero el día de hoy empezó ya la tercera jornada en donde se pretende inmunizar a las personas que faltan recibir su segunda dosis mayores de 45 años. Y aquí es algo muy importante, Carla, Nicolás, porque el sector privado se sigue sumando para el apoyo del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud. Los centros comerciales también se suman y ahora son vacunatorios. Es un local de vacunación. Por ejemplo, estamos actualmente en el Open Plaza, en el distrito de Castilla, donde se pretende inmunizar a
más de 2.800 personas. Vamos a conversar rápidamente con el administrador de este centro comercial, César Palacios, para que él nos comente cómo es que se han sumado a que este centro comercial grande en esta ciudad pueda ser un centro de vacunación y a cuántas personas también esperan recibir, cuántas las horas que van a trabajar. Buenos días, gracias por visitarnos aquí a Open Plaza Piura. El día de ayer se inauguró con éxito este vacunatorio, estamos cediendo más o menos 2.000 metros cuadrados para el beneficio de los ciudadanos. Hoy día, a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, esperamos recibir aproximadamente 1.000 vacunas o 1.000 vacunados en este día, ¿no? A partir de hoy tenemos de 8 a 8 ininterrumpidamente este proceso de vacunación. Así, y eso es lo importante, Carla Nicolás, que los ambientes son amplios, podemos apreciar que, si bien es cierto, la cola es bastante extensa, pero los lugares donde ya pasan para esperar la vacunación, Julia, vemos que se cumplen todos los protocolos de seguridad. Dime, Nicolás. Sí, se mantiene el distanciamiento. Decía yo hace un rato que tengo la percepción, no sé si tú la compartes, y ahí voy, que ha cambiado un poco el ánimo con respecto a la vacunación. ¿Tú qué percibes en Piura en los últimos días, en las últimas dos semanas? ¿Un mayor compromiso de la población? La población, Nicolás, ha tenido bastante acogida. La semana antepasada, que se registró por la segunda jornada de vacunación, que se esperó terminar a las 8 de la noche el día domingo, terminamos antes. La población acudió masivamente, a pesar que mucho se decía, por ejemplo, de la vacuna Sinopharm. Aquí en la región de Piura eso no pasa, al contrario, hubo bastante participación, se agotaron todas las vacunas que teníamos en la región de Piura antes de lo esperado. Esperemos que este fin de semana las personas que ya recibieron su primera dosis también acudan a este centro comercial y a los 8 centros de vacunación. Recordemos que es de 8 de la mañana del día de hoy hasta las 8 de la noche y se espera también que esta semana se pueda dar ya la primera dosis de las personas que aún falta de 40 años. Todavía no se va a bajar el rango de edad aquí en la región de Piura porque todavía hay población por inmunizar. Sin embargo, la aceptación es muy buena aquí en la región del norte, Nicolás. Gracias Julia. Qué bueno que en Piura están acelerando el paso. Todas las vacunas salvan vidas y hoy la mejor forma, como lo decíamos en estas promociones, Carla, que hemos grabado para TV Perú, la mejor forma de luchar contra la pandemia y una eventual tercera ola es acelerando la vacunación, ¿no? Todos juntos contra el COVID. Juntos, así es. Y la alianza público-privada, ojo, porque acá el decano del Colegio Médico decía, acá olvidémonos de mezquindades y que el privado, que todo, acá tenemos que todos poner el hombro, ¿no? Y avanzar rápidamente. Gracias Julia, felicitaciones a todos los piuranos. Bueno, y ahora vamos a ver América contra el COVID. ¿Qué te parece? Frente. ¿Cuánto tiempo ya hay? Todavía no te aprendes el nombre. Tengo mala memoria, lo siento. Vamos. ¿Qué tal amigos de Radio Nacional y TV Perú? El coronavirus sigue causando estragos en los Estados Unidos, ahora con sus variantes Delta y Lambda. Recordemos que la variante Lambda se le atribuye de haber venido desde Perú. Con la variante Delta, los casos han aumentado sobre todo en los niños. Recordemos que la semana pasada informamos que los casos para niños ya habían superado los 1.500, ahora se aproxima a los 2.000 casos en el país. Esto se ha acrecentado además por la reapertura del año escolar. Aquí en los Estados Unidos el año escolar empieza entre agosto y septiembre dependiendo de los estados. Y hablando de estados, el estado con mayor casos hasta el momento es el estado de la Florida, seguido por Texas. Ahora, la variante Delta, al ser la que más propagación ha tenido en los Estados Unidos, ha provocado que la CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, haya aprobado la tercera dosis de la vacuna para los casos de Pfizer y Moderna. Esto se podrá realizar hasta 28 días después de haberse colocado la segunda dosis. En el caso de Johnson & Johnson aún no se ha tomado una determinación. Informó Hernán Galvez desde Cleveland, Ohio para Radio Nacional y TV Perú.
Buen día, Perú. Desde la emblemática Plaza Girardot de Maracay, en Venezuela, para TV Perú y Radio Nacional reporta José Esqueda. En las últimas 24 horas se han registrado en el país 970 contagios de COVID-19 y la cifra de 15 personas fallecidas. La Comisión Nacional para la Prevención Anti-COVID informó de la presencia de la variante Delta en el territorio nacional. En consecuencia, se insta a la población a extremar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID. Se reportó en la zona de los Andes, en el estado Mérida, la presencia del hongo negro, una patología asociada al COVID-19. Debemos poner todo de nuestra parte para que la ciudadanía en conjunto con el gobierno podamos enfrentar esta pandemia. El COVID no se detiene, no debemos bajar la guardia. En consecuencia, la población venezolana debe seguir cumpliendo a cabalidad con todos los protocolos que se han elaborado para tal fin. Desde Maracay, en Venezuela, reportó para ustedes José Esqueda. Amigos de Perú, los saludo desde Colombia. Una jornada cuyo protagonista principal, como pueden verlo, es la lluvia, pero con excelentes noticias en cuanto a la evolución de la pandemia de COVID-19. En las últimas 24 horas hemos reportado el índice más bajo de fallecimientos por esta pandemia, solamente 123. Igualmente, el promedio de vacunación asciende casi a 32 millones de colombianos y la expectativa del gobierno es que para finales de agosto haya un total de 35 millones con las dosis, por lo menos la primera dosis de vacunación completa, y alrededor de 20 millones con el esquema en su totalidad. Aparte de eso, las unidades de cuidado intensivo en los diferentes hospitales y clínicas del país han reportado una considerable disminución en los índices de ocupación por camas COVID. Como ven, estamos evolucionando, estamos haciendo finalmente un despertar de la pandemia y esperamos ver prontamente una luz al final del túnel. Las actividades académicas, las actividades económicas, laborales, están poco a poco recuperándose, y también quiero comentarles que los habitantes de Medellín están en su Feria de las Flores muy juiciosamente utilizando tapabocas y llevando a cabo todas las medidas de autoprotección. A pesar de la presencia de la nueva cepa, la Delta, el gobierno colombiano ha sido insistente en que mantengamos el autocuidado para así poder continuar hacia la cotidianidad de la nueva realidad. Fuerte saludo desde Colombia. Muy bien. Vamos a cambiar de tema, ¿no es cierto? Agradecemos, por supuesto, a nuestros compañeros de América, de Estados Unidos, Venezuela, por supuesto, Colombia. Y ahora vamos a tocar otro tema histórico, además, para nuestro país. Así es. Que nos cuenten mejor Martín Rincón. ¿Qué te parece nuestro corresponsal? Martín, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Gran Felicidades. día también para Tacna, por cierto. Gracias por el pase. Este 28 de agosto se cumplen 92 años de la reincorporación de Tacna al Perú y vamos a conversar con el historiador Luis Cabañaro, quien nos va a contar cómo así se vivió este momento. ¿Cómo está? Bueno, para los tacneños el 28 es una fiesta, una recordación que aguardamos con gran expectativa y gran entusiasmo, porque no es la fiesta de Tacna, es una fiesta de la patria, porque todo lo que hizo Tacna lo hizo por la patria, más aún siendo una ciudad fronteriza que congrega a gente de todos los rincones del país para mostrar al visitante el mejor rostro de la patria, ¿no? Entonces el 28 de agosto es una fiesta de reencuentro, de alegría, y muchos dicen, pero ¿por qué no festejan su fundación? Felizmente Tacna no tuvo fundación. Tacna se hizo, fue un crisol de razas y se comenzó siendo una reducción de indígenas. O la creación del departamento tampoco es una cosa política. El 28 de agosto es una fiesta porque Tacna, por su voluntad, por su patriotismo, por su sacrificio, logró reintegrarse a la patria, ¿no? Por eso es una fiesta que trasciende cualquier determinación legal o tradicional. Es una fiesta de mucha emotividad, porque es la reafirmación
del patriotismo de Tacna en la frontera más dolorosa, más sensible, más traumática del país. Recordemos también que esta reincorporación llega después de 50 años de cautiverio, después de la Guerra del Pacífico. Esos 50 años, ¿cómo se vivió en Tacna, no? Fueron épocas muy difíciles, de mucho sufrimiento, porque el opresor, después de haber ensayado métodos persuasivos, como no le dieron resultado, inició métodos represivos muy fuertes. El momento culminante fue la campaña preplebiscitaria, donde hubo incluso muertos, ¿no? Muertos, expulsados, ¿no? Y eso ha quedado marcado en el corazón de los tacneños y en la memoria de la gente joven de Tacna, como este pueblo vivió para la patria. O sea, su ideal no era ella, no era ella misma, era la grandeza de la patria, un poco la gran revancha de la patria, ¿no? Y finalmente, Luis Cabañaro, ¿cómo se podría dar a conocer, ¿no?, toda esta experiencia tacneña? ¿Cuál sería, en todo caso, el mensaje que le puede dar Tacna con esta reincorporación a todos los peruanos? Yo creo que no es una visión regionalista, porque en la historia de Tacna está el componente foráneo presente siempre, ¿no? Los benditos cadáveres que todavía están en el campo de la Alianza no son solo de tacneños. Porque para esa batalla se comprometió a todo el ejército de línea. Hay cuerpos de Cusco, de Ayacucho, de Trujillo, de Lima. Todos los peruanos vinieron aquí a defender la soberanía nacional y le rendimos culto a ellos. Y más tarde, en la etapa preplebiscitaria, cuando venían los contingentes a hacer la propaganda, eran jóvenes universitarios de todo el Perú que venían a hacer, en su idealismo, en su afán de justicia, vinieron a Tacna y sufrieron vejámenes y fueron heridos, ¿no? Por ese motivo, Tacna no es... Además estamos en la frontera, como digo, todos los peruanos tenemos que sacar la cara para que la presencia del Perú fuese una presencia digna y altiva, ¿no? Frente a justamente la zona más dolorosa. Por eso Tacna es integradora. Tacna no es regionalista, felizmente. Tacna es una ciudad que congrega al Perú en torno a la verdadera idea de patria. Muchas gracias. Bueno, estamos ya a pocos días de celebrarse este 28 de agosto la reincorporación de Tacna, ya a los 92 años. Adelante con ustedes en Lima. Gracias a Martín Rincón, gracias. Bueno, y felicidades. Saludos. Así es, saludos, cómo no, a Tacna. Y saludos también a nuestro siguiente invitado. Yo ya estaba pensando en el chocolate, en el chocolate. Se lo ha comido nuestro productor. Qué rico, ¿no? No ha llegado. Dice nuestro productor Renzo Santana de que el mal tiempo ha evitado que llegue el chocolate, ¿no? Pero ya va a llegar, Somos pacientes. Lo que sí llegó fue el invitado. Estamos con Fabián Antúnez, presidente de la cooperativa Ayaninka Quemitos Ancori. Y hay que decirlo, estamos enlazados con él. Nos llegó un poco la conexión por el mal tiempo. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? A propósito de la innovadora línea de chocolates Río Tambo. Bienvenido. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias, buenos días. Agradecerle por esta entrevista desde el corazón del BRAE. Donde encontramos donde encontramos el mejor cacao del país. Sí. Y con la marca Sancori, con la marca Río Tambo Ayaninka, ¿no? Entonces, creo que agradecer por esta entrevista y por esta oportunidad de poder ofrecer los productos hechos cultivados por comunidades indígenas, por comunidades ayaninkas del distrito de Río Tambo, de la cuenca de Río Tambo, por comunidades nativas, y también estos productos alternativos, estos cultivos alternativos que nos dan otra visión, otra perspectiva sobre el tema de este desarrollo, ¿no? Fabián, cuéntanos un poco cómo es esta aventura, ¿no es cierto? Porque, claro, hablamos del BRAE,
Y tal vez la gente, hay alguna gente que solamente piensa que hay el cultivo de hojas de coca. Y tú hablas de cultivos alternativos como el tema del cacao. ¿Cómo es la experiencia, digamos? Cuéntanos, ¿cómo nace esta aventura? Ustedes saben que estamos en proceso de evolución todos. Yo lo llamo la era de integrarse a la sociedad o al tema negocios que tienen, por ejemplo, las personas occidentales o las personas hispanas, como se suele decirla. Entonces, esta oportunidad, este trabajo que estamos haciendo, es una idea de jóvenes emprendedores ashánicas de la cuenca de Río Tambo, ¿no? Entonces, lo llamamos de recolectores a productores, ¿no? Entonces, muchos años nuestros ancestros, nuestra cosmovisión, nuestro pueblo, nuestra cultura, fueron principalmente, vivían de la recolección, del cambio, por ejemplo, de la pesca, de la recolección de frutas. De eso se vivía mucho tiempo, ¿no? Pero como estamos también en los tiempos difíciles, en los tiempos por ejemplo, de la competencia, de la competitividad, y creo que eso nos ha hecho a emprender nuevos caminos y buscar nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, vimos primero la necesidad y ahora cómo paliamos esa necesidad desde nuestra perspectiva, ¿no?, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta aventura, a lo cual usted lo dice, está perfectamente el nombre, porque fue una aventura que hemos emprendido. Y esa aventura está dando frutos ahora, ¿no? Entonces tenemos ya los productos, las nuevas tendencias de los chocolates indígenas para poder pues degustar a todo este tema en el mercado nacional. Primero estamos dando ahora. Claro que sí. Fabián, hablábamos de la calidad del cacao, ¿no? De la zona, pero hay que mencionar también el complemento de las frutas tropicales, ¿no? Que cierra un círculo y hace del producto de ustedes, pues, mucho más interesante. Claro. Por ejemplo, está en un proceso de ahora, ustedes saben que todo es un proceso. Por ejemplo, el tema de las frutas o de las almendras indígenas como el pasoti, quietziqui, son temas de que estamos sacando ya el tema del permiso en el área correspondiente, como por ejemplo el CERFOR, que nos tiene que dar el permiso, el registro, todos esos temas para pues nosotros poder sacar esas almendras, poder también ya ser parte de esta tendencia de chocolate, ¿no? Entonces, estoy ahorita en el Parque Nacional Otishi, ¿no? Que está acá a unos 50 kilómetros a la comunidad que vivimos, en la comunidad de Poyeni. Entonces, creo que eso lo hace más importante. Por ejemplo, ahora ya estamos, por ejemplo, nosotros lo llamamos ¿cómo se llama? El capulí, o sea, ahora el nombre es el tema de Aguaymanto. Claro. Tenemos la naranja, el ajonjolí que producimos también acá. Y entonces, piña, naranja, entonces estamos dándolo los nuevos toques, podría decirlo, para el paladar, pues, el paladar limeño, el paladar provinciano, Fabián, o el paladar regional, ¿no? El proceso de ustedes es difícil, es largo, ¿no? Complicado también pasar de lo artesanal, digamos, a lo, quién sabe, ¿no? Lo industrial más adelante. Leí algunas estadísticas y de vida habla bien de los cultivos alternativos y la posibilidad de que se registren a nombre de, por ejemplo, ¿no? Productores como ustedes, las tierras. Ahora se menciona la segunda reforma agraria, la posibilidad de dar apoyo a los agricultores. ¿Cómo toman ustedes todo este fenómeno que está pasando en el país, pero también en sus áreas, ¿no? En sus zonas donde viven, y cómo ustedes van avanzando? Es lo primero que decía, ¿cómo ustedes han logrado sacar un producto tan bueno, ¿no? Tan bien elaborado? Las imágenes de apoyo nos ayudan a darnos cuenta de ello. Muchas gracias por esa pregunta. Tiempos difíciles, pero creo que
también pasamos tiempos difíciles. Ya fue el tiempo difícil, el tiempo del año de 1985, 90, 93 hasta el 2000. Tiempos difíciles. Sí hemos afrontado el terrorismo, ahora el narcotráfico, y ahora el Estado que creo que también no vemos el rumbo, una política que tenga clara en sus propias propuestas políticas para enrumbar un nuevo Perú. Recordemos que el Perú es país de oportunidades. Va a depender mucho el gobierno, el Estado ahora. ¿Para qué? Para que ese nombre, País con Oportunidades, Perú País con Oportunidades, realmente se concretice y se haga realidad ese país de oportunidades, a lo cual nosotros, como peruanos y peruanas, queremos que nos den esa oportunidad de desarrollarnos. Y espero realmente que el gobierno, el Estado ahora, el nuevo gobierno, tenga esa predisposición de poder apoyar a las comunidades o a cualquier persona que es peruano, lleguen pues apoyen ese emprendimiento de cada uno de esas personas del rincón del país, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, sí, por favor. Sí, Fabián, justamente en ese sentido yo quería preguntarte sobre, ¿tienen cómo sacar su producto? Es decir, el Braen no es una zona de fácil acceso, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para sacar su producto, trasladarlo, llevarlo, poder venderlo? Es decir, no es tan fácil tampoco, porque ustedes pueden tener toda la vocación, todo el espíritu, todo, ¿me entiendes? Pero ¿tienen realmente los recursos que les da el Estado para poder sacar su producto al exterior? Bien difícil. Muy, muy complicado y buena pregunta también. Entonces, y es por ello, nosotros como organizaciones, también productoras y como también organizaciones indígenas dentro del distrito de Riotambo o de la cuenca de Riotambo, el tema de las alianzas estratégicas. Escucho voces también de que el gobierno de ahora lo va a limitar a debida, a las cooperaciones internacionales, va a haber limitaciones en temas de esas cosas. Escucho voces, no sé si será cierto, pero escucho voces. Pero nosotros, en vez de que el Estado articule sus esfuerzos entre el Estado y la cooperación internacional y dé oportunidades, porque gracias a la cooperación internacional y a la cooperación de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, se ha logrado toda esa articulación. Es el único Estado, o sea, es la única institución del gobierno que está trabajando directamente en esta parte del BRAE, porque no vemos al Ministerio de Agricultura, no vemos a los ministerios que debería estar acá, debería articular los esfuerzos con esas instituciones, debería tener alianzas estratégicas de cooperación internacionales. ¿Para qué? Para que pueda darle todo realmente, potencializar todos esos temas de las mismas comunidades dentro del BRAE, ¿no? Excelente mensaje, teniendo en cuenta además que hay un gobierno entrante, ¿no? Muy bien. Por favor, una pregunta para 10 segundos. ¿Cuántas personas se ven beneficiadas con la producción de Río Tambo, el chocolate Río Tambo, directa e indirectamente en su economía? Está 264 socios, pero el tema de la compra de los granos de cacao se benefician casi todas las comunidades de Río Tambo porque compramos el tema de la materia prima, ¿no? Entonces, este año, déjame decirlo también que me siento súper orgulloso de que se ha comprado y se ha inyectado dinero en compra en productos indígenas. Sí, súper. Agradecer un montón sobre el tema. Entonces, se ha dado bastante tema de desarrollo. Y la señal nos está ayudando. Gracias a Fabián Antúnez. Ojalá que tengamos pronto en Lima y en el extranjero también. Ahí está, el Río Tambo. Está al revés, Fabián. El Río Tambo. Está excelente. Pero eso no quiere decir que no esté delicioso. Sin probarlo, yo estoy seguro que así será. Gracias y felicitaciones a esta comunidad de Sachaninca. Chao, Fabián. Nos vemos. Saliendo adelante pese a las adversidades que no solamente las ha dicho Carla, sino que todos conocemos. Claro. Brechas que se tienen que disminuir.
Bueno, nos vamos. Buen vamos. fin de semana y nosotros nos reencontramos el Vayan próximo sábado. Por favor. De 38 años para arriba y niños de 12 para arriba con comorbilidades. Doble Chao. mascarilla. Buen fin de semana. Chao.